La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia. Hoy día, si me lo permiten, quisiera tratar el tema de políticas sin ciencia. ¿Qué significa eso? Pues disposiciones, medidas políticas, leyes, ordenamiento del Estado, es- de manera un poco a tientas, sin hacer simulaciones, sin aplicar la ciencia. Ahora que se habla de la ciencia de la computación, la inteligencia artificial, la minería de datos, en fin, toda una serie de posibilidades de aplicación de la ciencia para que las normas, por ejemplo, se den con buenos resultados, con resultados que sean previsibles. En estos tiempos hemos tomado conocimiento de una serie de leyes, de normas que el Congreso ha dado casi de manera abultada, en atropello, y las consecuencias se han visto así prácticamente al día siguiente. Una ley que, por ejemplo, ha permitido la liberación de criminales muy peligrosos que estaban en prisión, en fin. Uno se pregunta, en el Congreso, con tantos asesores, ¿se está haciendo un trabajo científico? ¿Qué significa ello? ¿De qué estamos hablando? A ver, en primer lugar, debemos saber que hoy en día cualquier ley que comience a pensarse siquiera puede ser sometida a un programa de simulación y ver las consecuencias, es decir, con toda la base de datos que tiene el Estado. Dice, voy a dar la ley eh, de la flagrancia, digamos, aquellos que no, no son vistos haciendo un crimen a la vista de todos, no pueden ir a la prisión. Ha servido pues para la liberación de personas muy peligrosas. Y así una serie de leyes que se están dando. Bueno, lo que debemos saber que hoy en día en el mundo de la ciencia y la computación existen algoritmos y modelos de simulación que se utilizan para prever los efectos potenciales de cualquier ley que se pretenda promulgar. ¿Lo habrán hecho en el Congreso? ¿Habrán los expertos con tantos asesores? Ah, habría que preguntar. Estos modelos de los que estamos hablando pueden variar en complejidad, por supuesto, y se aplican en diversos campos, tanto como los efectos en economía, efectos sociales, ambientales, de salud pública, en fin, vamos a poner algunos ejemplos. Modelos económicos. Los modelos económicos se utilizan para prever los impactos económicos de las leyes que se pretende emitir. Por ejemplo, ahora se sabe que hay la, prácticamente la amnistía para aquellos que no han declarado impuestos, ¿no? El señor presidente del BCR también está señalando que algunos impuestos a restaurantes o a grandes empresas pues va a ser complicado para el Perú, va a complicar la situación. Existen esos modelos que no necesitan que se dé opiniones sin cálculo. Existen los los algoritmos para ver los impactos económicos de nuevas leyes, como los cambios en la tributación, regulaciones laborales o política de comercio. Todo eso existe. No se puede dar leyes así nomás como si que estuviesen adivinando o tratando en el imaginario de mejorar cuando luego pueden empeorarlo. Estos modelos pueden incluso incluir
análisis de equilibrio general, modelos de simulación de agentes y modelos macroeconómicos. También hay algoritmos para simulación de las políticas sociales, de leyes que tienen que ver con el mundo social. Estas simulaciones, estos programas de simulación, pueden evaluar el impacto de las leyes en áreas como la educación, la vivienda, el bienestar social. Por ejemplo, los modelos pueden prever cómo una nueva ley de subsidios educativos podría afectar las tasas de matriculación en diferentes grupos socioeconómicos. ¿Se está haciendo eso? ¿El Estado cuenta con profesionales en estos campos de simulación? Aparentemente no, porque de lo contrario no estaríamos viendo este zafarrancho que se está haciendo con las leyes. Todo el mundo critica los medios de comunicación, uno pone las noticias, se pone a escuchar las noticias y es un ataque permanente al Congreso, al Ejecutivo, que aparentemente están haciendo las cosas sin ciencia. Claro, ¿qué no vamos eh, qué vamos a decir sobre el impacto ambiental de estas normas que facilitan la deforestación, que facilitan la introducción de gente, la invasión de territorios? Esas leyes pueden ser analizadas porque existen estos modelos de impacto ambiental para evaluar cómo las nuevas leyes ambientales podrían afectar factores como la calidad del aire, el uso del agua o la biodiversidad y, por supuesto, la vida de seres humanos, como es el caso de la selva peruana, es decir, la vida de las comunidades no contactadas, llamadas no contactadas. Estos modelos incorporan simulaciones de procesos naturales y actividades humanas. ¿Ah? Ahí puede incluso calcularse con buenos sistemas de computación cuántos muertos al año se va a producir por determinada ley. Imagínense ustedes. Por supuesto también, y lo que es bastante importante, muy importante, la simulación de los sistemas de salud para prever cómo las políticas de salud pública, cómo las reformas al seguro médico o las leyes de vacunación, por ejemplo, podrían afectar la salud de la población y los costos del sistema de salud. En fin, realmente en el siglo XXI es, vamos a decir la palabra, es una aberración que se estén promulgando leyes sin ningún tipo de simulación. Es increíble cómo el Congreso pone una ley, un expediente en el Ejecutivo y el Ejecutivo casi automáticamente lo promulga. No hace ninguna observación, es decir, no tienen aparentemente los conocimientos necesarios para hacer las simulaciones. Todo ello también, por supuesto, requiere que las leyes y estén todas en la nube, estén a la base de datos de leyes, estén allí al alcance de estos programas de simulación. La inteligencia artificial sirve para eso. ¿Qué va a pasar si hacemos tal cosa? Inmediatamente esta hurga en las leyes, hace las deducciones y nos dice qué va a pasar. Y recién se podría promulgar una ley. No antes, pues, no, no, no. En fin, claro, algunos colegas señalan que de repente nosotros estamos pensando que los congresistas no saben cuáles son las consecuencias, que más bien sí, perfectamente lo saben, por eso es que dan esa ley. Bueno, ya ese es otro tema, ¿no? Es decir, yo con mi ley voy a favorecer a determinados amigos, no me importa qué pase con el resto. Tal vez puede ser eso. Otra cosa también que se ha sabido recientemente
es que los transportistas, los colectiveros, este transporte informal, van a seguir por más años. La antigüedad de los automóviles, en fin, todo ello igual. Hay programas de simulación para ver cuál va a ser las consecuencias, cuáles van a ser las consecuencias de esas nuevas normas. ¿Mm? Eh, Estos modelos, por ejemplo, recrean el movimiento de cada vehículo individual en la red de las carreteras, de las calles, de las avenidas, permitiendo a los investigadores y planificadores urbanos analizar cómo los cambios en las normas podrían afectar el flujo de tráfico, la congestión y la seguridad vial. Bueno, veamos cómo podríamos aplicar ese tipo de simulaciones. Y ojo que tenemos expertos en estos temas peruanos que no están en el Perú, por supuesto, están en países que ponen con seriedad la ciencia al servicio de la política. Los programas que se hacen sirven para evaluar el impacto de una nueva ley que establece la implementación de carriles exclusivos, por ejemplo, la línea verde, azul o lo que fuera, para autobuses en ciertas vías principales de una ciudad. ¿Cómo se hace una simulación? En primer lugar, se define escenarios. Para la simulación, por ejemplo, hablemos de carriles, uno sin carriles exclusivos para los autobuses, el escenario base, y otro con carriles exclusivos, escenario propuesto. Se hace una recolección de datos sobre los volúmenes del tráfico actuales, tipos de vehículos, patrones de tráfico durante horas del día y la infraestructura vial existente. Todo eso se simula. No es necesario sufrir antes de dar cualquier norma, se simula y se escoge lo mejor para la gente. Se, se puede modelar, se modela la red de tráfico. Se crea una representación digital de la red de carretera de la ciudad en el software de simulación, incluyendo todas las señales de tráfico, intersecciones, entradas y salidas. Estamos en el siglo XXI, por Dios. No podemos seguir dando normas como si estuviésemos en el siglo XIX. Leyes primarias y primitivas, que da la impresión que francamente los que dan las leyes, los que proponen leyes, los que promulgan, no tienen una mínima idea de lo que es la ciencia para la toma de decisiones. Bueno, también en estos programas que están basados también en parámetros, se ajustan estos parámetros para reflejar las características específicas del tráfico local y las normas de tránsito actuales, incluyendo velocidad, eh, la velocidad máxima, las reglas de cambio de carril, el comportamiento de conducción, que es sumamente en el Perú, francamente en el Perú, al simular eso, pues sería ya de plano daría resultados muy negativos, porque cuando uno sale en automóvil ve cómo es que va avanzando y de repente un auto que está a la izquierda abruptamente pasa a la derecha sin hacer ninguna señalización. Bueno, eso, ese comportamiento se coloca. Y por supuesto también se coloca el comportamiento de la guardia de tránsito, ¿no? Que se sabe cómo son. Entonces se coloca pues allí como dato para el algoritmo. Entonces uno simula lo que se propone. Vamos a proponer tal cosa. Se introduce el cambio de la normativa y se corre la simulación para observar cómo afecta este cambio al flujo general del tráfico, los tiempos de viaje y la congestión. Dios, personas en el Perú que viajan s- 5 horas ida y vuelta al trabajo.
¿qué vida es esa? ¿Qué vida es esa? ¿No? No, pues. Luego de estos programas, cuando se simulan, salen resultados y se comparan cuáles son los resultados para cada escenario, se evalúa el impacto en los diversos aspectos de la vida y pues, sobre todo los negativos y por supuesto se toma una decisión sabiendo cuáles serán los beneficios y cuáles serán los daños. Siempre hay cosas negativas y positivas, entonces se hace se sopesa estos efectos. Y finalmente se hace un reporte de unas recomendaciones que salen del resultado de estos programas. Muy bien. eh, Hay varios programas o software de microcirculación. Y tenemos, por ejemplo, el famoso SUMO, Simulation of Urban Mobility, o varios, no voy a mencionar aquí todos los, pero los expertos, los que legislan, deben conocer estos temas para que no metan la pata y que todos los sufrimos. Los legisladores, planificadores, tienen que tener este conocimiento, por favor. No tengamos en nuestro país políticos que no conozcan estas cosas importantísimas para la vida. Hay un famoso ejemplo que ocurrió en París, ¿no? Allí se tenía que tomar decisiones sobre el límite de velocidad de los automóviles o el tráfico que es alrededor del llamado periférico, una circunvalación, la peruana, y querían ver cuál era los efectos de una reducción o un aumento de la velocidad, del límite de velocidad. Bueno, ahí lo que se evalúa era qué pasaría si pasamos el límite de velocidad de 80 kilómetros por hora a 70 kilómetros por hora, por ejemplo. Y otras más, a veces solamente unas. ¿Y cuál era la meta de este tipo de medidas? Reducción de accidentes, la velocidad más baja puede llevar a una disminución en la frecuencia y severidad de accidentes, la fluidez del tráfico, aunque parezca contraintuitivo, esto pasó en París, la reducción de la velocidad máxima, la reducción de la velocidad máxima puede ayudar a mantener un flujo de tráfico más constante, evitando las paradas bruscas que generan congestión, es decir, se llegaba más rápido yendo más lentamente. ¿Y qué decir del impacto ambiental? Las velocidades más, digamos, constantes y moderadas reducen las emisiones de los vehículos y lo da esto el resultado de la simulación. ¿Cómo se simula? Bueno, la metodología de la simulación es clásica, ¿no? Primero se hace un modelado del tráfico antes de la intervención, ¿no? ¿Qué está pasando actualmente? Y luego se hace las reglas, se implantan las nuevas reglas en la simulación. Estas son las nuevas reglas, estos son los nuevos parámetros, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, la nueva norma, a ver qué pasa. Y allí se hace también la simulación de escenarios. Se correrán estas simulaciones para comparar el tráfico con y sin la nueva normativa, a ver qué pasa. Observando patrones de flujo, densidad de tráfico y tiempos de viaje. Y luego se hace un análisis comparativo de los resultados para determinar los beneficios en términos de seguridad, fluidez de tráfico y reducción de emisiones. Y al final pues se evalúa y se hace algunos ajustes. Eh, ¿Qué tipo de herramientas hay en simulación? Bueno, hay muchas, pero no podemos nosotros
aconsejar una, pero basta con entrar a la internet, a la inteligencia artificial y preguntan cuáles son las herramientas de simulación para el tráfico y les va a salir ahí la serie de facilidades, de algoritmos, de software. Últimamente en la televisión peruana se vio la cantidad de automóviles que hay por año de antigüedad, ¿no? Igual, igual se puede simular con cuáles las consecuencias de esa distribución de antigüedad, ¿no? Y eventualmente tomar la decisión de no permitir automóviles a partir de cierta antigüedad, porque tiene, por supuesto, consecuencias, ¿no? Para eso está la simulación. ¿Y cómo se hace ello? Como siempre, se define primero los parámetros, ¿no? La antigüedad de los modelos, clasificar los vehículos según su año de fabricación. Se coloca el tipo de combustible que hay para diferenciar la gasolina, el diésel y otros. Y también se coloca los estilos de conducción de la población. Ahí se pone estos estilos con parámetros, ¿no? Y por supuesto también se hace la diferencia de conducción urbana con la conducción en carretera. Asimismo, se simula las condiciones, el mantenimiento, cómo afecta la eficiencia del combustible. Eh, bueno, y ahí viene también la recolección de datos, datos de eficiencia de combustible. Esto igual, con todo lo que se tenga de datos, por la experiencia con los miles y miles de automóviles, se tiene pues los datos de eficiencia de combustible, qué combustible es más eficiente, cuál gasta menos por kilómetro, cuál emite menos gases, menos combustibles fósiles. eh, Menos, digamos, desfogues de gases tóxicos. Se tiene que poner también los datos de tráfico y el uso, para qué se usan tantos automóviles, camiones, etcétera. Se hace un modelado del consumo de combustible también, por supuesto, basado en la antigüedad del vehículo. Eso lo saben los mecánicos, se coloca en la computadora, en el programa, esos datos. Y se puede usar el método o el software de simulación como el MATLAB, el Python o herramientas especializadas en análisis energético para modelar el consumo y las emisiones. E igual con los escenarios, ¿no? Se simula un escenario base, como está este momento, qué pasaría si no se cambia política, y luego con los escenarios de intervención, es decir, qué pasa si damos eh, tales o cuales normas para la antigüedad de los automóviles. Corridos los programas, los algoritmos, ya ahí van ustedes a comparar cada tipo de consecuencia, la consecuencia de cada tipo de norma respecto a la antigüedad. Y finalmente, una recomendación para que tomemos, que se tomen las decisiones a nivel político. Hay herramientas. Por ejemplo, tenemos una herramienta de simulación energética como el Homer Energy o modelos desarrollados en entornos de programación como Python con librerías especializadas, ¿no? Sobre tránsito. Todo ello, amigos, nos lleva a recomendar a los poderes del Estado, porque esto va para todos, ¿ah? El judicial, de salud, el ejecutivo, el Congreso, la fiscalía, todos pueden hacer una simulación, pero el primer gran trabajo que tiene el Estado es que debe poner toda la información, única base de datos para que los algoritmos, la inteligencia artificial vea lo que va a pasar con tal o cual ley, porque si no se tienen
las leyes en la nube o en un servidor poderoso? ¿De qué serviría hacer estos programas si no tenemos los datos, la información? Bueno, amigos, eso es lo que quería contar hoy día. No quiero tomar el tiempo para comentar lo que estamos viendo porque me pongo, me pongo nervioso al ver lo que está pasando a nivel del Congreso, del Ejecutivo. Los medios de comunicación están dando cuenta de muchas cosas preocupantes, pero nosotros solamente decimos acá, debemos tener política con ciencia. Sin ciencia no hay futuro. Sin ciencia todo es caos, todo es intereses particulares. Nuestro país no puede seguir así. Y les deseo que vayan preparando la Navidad y piensen en esto, en educar una nueva generación de políticos para que apliquen la ciencia en sus decisiones y no estemos lamentando cuando escuchamos en la televisión todas las críticas que se dan al Congreso por lo mal que están haciendo. Algunos piensan que lo hacen a sabiendas, sabiendo las consecuencias. De repente tienen sus programas de simulación y saben a quién va a favorecer las leyes sobre impuestos, las leyes sobre el crimen organizado, las leyes sobre candidatos a la presidencia, en fin, todo lo que está pasando, uno tiene la impresión que se hace por puro interés de los que están representados en el Congreso. La democracia tiene esa característica. El Congreso es la representación de los peruanos que quieren ser representados. Los mineros ilegales e informales están aparentemente muy bien representados. En fin, las universidades privadas también lo están. Los militares, los policías, por supuesto, hay varios militares que están en el Congreso y algunos van a ser candidatos. O sea, la democracia es entonces el juego de los, entre comillas, intereses de los grupos que conforman este Perú. Y si usted quiere estar representado por su comunidad, su universidad, la educación, tiene que hacer política. Por nuestro lado, como ya hemos señalado, sin ciencia no hay futuro, política sin ciencia es un desastre. Con esa convicción estamos promoviendo para que los científicos se preocupen por la política, hagan política y no sean simplemente víctimas, objeto de estas leyes. Bueno, amigos, muchas gracias por seguirnos. Ya somos 75.000 seguidores. Necesitamos ser más para que nos escuchen, ¿no? Sí, necesitamos ser más, no solamente en números, sino también más activos. El encuentro científico internacional va a empezar el 2, es del 2 al 4 de enero. El 2 y 3 será virtual. El 3 vamos a tener la presentación de algunos precandidatos o políticos precandidatos a la presidencia. Eh, Pueden inscribirse en la página, todavía se puede ver que pueden inscribirse para participar con sus exposiciones, sus ideas. El 2 al 4 entonces, el encuentro científico internacional. Y ahí los esperamos, es totalmente gratuito. Nuestro único interés es que nuestra patria sea grande y que estemos más orgullosos de ser peruanos, no de la boca para afuera, sino viendo que nuestro país crece, se mejora y nuestros nietos serán más optimistas. Muchas gracias, amigos. Será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.